¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. ¿En bendecidos y en victoria? Amén, gloria a Dios. La verdad me da gusto, ya saben, de estar aquí arriba nuevamente. Y pues al Señor le ha placido, ¿verdad?, usar mi vida. Y no es casualidad, yo creo que cada uno de nosotros somos un testimonio hablado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en esta hora pues yo quiero compartir con ustedes sobre eso. Me siento más en confianza, sí. Dios ha estado hablando a cada uno de nosotros individualmente como iglesia, y yo creo que esta palabra que el Señor me ponía en mi corazón no es casualidad, porque ha estado hablando bien fuerte conmigo, ha tratado con muchas cosas y sigo rindiéndolas cada vez más a Él. Y yo quiero que ustedes me acompañen a dar inicio con esto. Yo voy a compartir con ustedes los dos pactos que tenemos como humanos con Dios. Y estos dos pactos los vamos a ver y vamos a glorificar a Dios juntamente, porque solamente, como lo vimos en la alabanza, solamente Él merece la gloria, la honra y pues todo, ¿verdad? Entonces, acompáñenme a Éxodo 24. Me dicen un amén cuando estén, es en Éxodo 24:3. Amén. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El 7 y el 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este fue el primer pacto que tuvo la humanidad con Dios. Nosotros estamos estudiando en el discipulado desde el principio de la humanidad, cuál era el deseo de Dios para nosotros al crearnos y todo eso. Y cuando Dios me daba esta palabra de los dos pactos, pues obviamente tenía que irme a cuál es el deseo de Dios para nosotros. Y tenemos que tener esto bien claro y bien firme, porque de esto depende por qué estamos nosotros aquí en esta iglesia, por qué seguimos a Jesús. Y eso es bien importante que nosotros tengamos bien claro en nuestro corazón por qué seguimos a Jesús, por qué seguimos a Dios. Nos hablaban de no ser religiosos, no seguir una religión, sino una relación con Dios. Entonces de esto todo va a tratar. Ténganme paciencia. Voy a dar una reseña de Génesis, Apocalipsis. No se crean, pero casi. Bueno, aquí en Éxodo vimos el primer pacto que tuvo el hombre. ¿Por qué entró en pacto con Dios? Primeramente sabemos que cada uno de nosotros nos caímos de su gracia cuando pecó el primer hombre. Pero sin embargo el deseo de Dios para cada uno de nosotros veíamos que era el de tener una familia, tener un reino de hijos. Él había preparado el Edén, Él había preparado todo. Quería que nosotros habitáramos ahí, tener su presencia, tener esa relación con Dios, tener el señorío de la tierra, todo esto. Y si gustan acompañarme a Génesis de voladita. A ver los que estamos ahí, ¿qué dices Génesis 1:26, Tabo? (1:26). Así es, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros tenemos el diseño de Dios. Nuestro espíritu, alma y cuerpo estaban en conjunto, vivos para con Dios.
Y esa obra que el Señor había hecho era la que Dios quería, que todo nuestro ser estuviera en una comunicación con Él, que así como Él nos había creado a su imagen, a su semejanza, nosotros tuviéramos ese señorío. ¿Por qué? Porque Él es rey, porque Él es el que gobierna. Y ese mismo señorío quería que nosotros lo tuviéramos en la tierra, Él nos la delegó. Entonces, todo esto, si gustan acompañarme a Génesis también 2, el 7, y dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Éramos vivos para con Dios, teníamos la relación perfecta con Dios, ¿verdad? Pero, como sabemos, la humanidad cayó. Cayó por la desobediencia. El Señor había dicho, pues aquí tienes todo, ¿verdad? Pero de este árbol no comas, de este fruto, ¿verdad? Y sin embargo ahí fue donde nos caímos todos, de esa desobediencia. Bueno, ahí cuando caímos, pues ahí fue donde entró nuestra muerte espiritual y nuestra muerte física. Pues ahí tenemos nuestra consecuencia. Nuestra naturaleza está caída, ya no tiene esa relación con Dios. Pero en lo que yo me gozaba y en lo que hemos estado viendo es que Dios siempre está buscando cómo reconciliar a su pueblo. Siempre tiene un plan. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, ahorita lo veíamos. Para Él no hay nada imposible y no hay nada que le estorbe. Entonces el Señor ya había preparado su redención, que es en Jesús. Ya me adelanté al final. pero Él ya había preparado esa redención para cada uno de nosotros. Cuando esto sucede, que somos separados de esa comunión con Dios, pues sin embargo ahí está el pecado que nos separa. Ya está ese pecado de desobediencia que fue el inicial y ya hay esa separación. Y ahí cuando caemos en esa separación, ahí empieza nuestra necesidad como seres humanos de Dios. Muchas veces me han dicho que nosotros no le pedimos a Jesús que fuera a la cruz por cada uno de nosotros. En nuestra rebeldía, en nuestra ignorancia, decimos esas cosas. Pero sin embargo, aunque nosotros vivamos en esa ignorancia, Dios ya había preparado la solución para tu vida. Y eso es lo hermoso y lo perfecto, y lo dice la palabra, que aún siendo nosotros pecadores y todo eso, Él entregó a su Hijo. Él se dio por amor. Entonces todo esto nos habla de un Padre que quiere reconciliar a lo que se había perdido, que somos tú y yo. Entonces ahí siempre estamos viendo el amor de Dios para con nosotros. A lo mejor en otro tiempo ni nos importaba quién era Jesús, por qué lo hizo, por qué se entregó, quién es Dios, es bien malo, castigador. Pero sin embargo, todo eso era la ignorancia. Y eso es lo que vamos a ir estar viendo en cómo ha sido todo el largo de la humanidad. Cuando el hombre cayó, Dios lo quiso reconciliar. Y para eso vimos el primer pacto. El primer pacto Dios lo instituyó para que volviéramos a tener esa relación. Pero ya no fue como la primera relación, que a lo mejor era muy natural. Ahora esta relación se tenía que basar en sacrificios y en ofrendas para que nuestros pecados fueran cubiertos y siguiéramos en esa comunión, seguirle agradando en todo tiempo. Cuando Dios da este pacto, como lo vimos ahorita, todo el pueblo, toda la humanidad quiso obedecer a Dios. Dijo, lo vamos a obedecer, tú eres nuestro Dios, obedeceremos a tus palabras, a tus leyes. Ellos quisieron, pero sin embargo esa naturaleza caída siempre nos ha estorbado, siempre está ahí estorbando. Y cuando vemos todo el proceso del hombre, vemos cómo el hombre siempre tiene esa necesidad de adorar. ¿Por qué? Porque lo que Dios había formado en nosotros, todo nuestro ser está conectado a Él. Y siempre tiene esa necesidad de buscar de dónde viene, de dónde viene, quién es su Dios.
Y no se diga hoy en día, 2016, todo el mundo está buscando qué adorar. Adora el universo, las estrellas, el sol, los animales, las personas, adora ideologías, adora a Satanás, adora la muerte, adora. ¿Por qué? Porque en su confusión y todo esto siempre quiere buscar el origen. Y aunque nosotros no queramos, siempre está buscando algo que adorar, estatuas, dioses, como dice, ¿verdad? La Biblia, dioses de madera, de oro, siempre está buscando qué adorar. ¿Por qué? Porque le falta esa relación con Dios. Bueno, lo hermoso de Dios, pues es que siempre nos ha querido reconciliar, y algo que el Señor me mostraba cuando leía la Biblia, era que llegó el punto donde la humanidad volvió a olvidarse de Dios. Si gustan acompañarme en Malaquías, es Malaquías 1. Yo creo que lo vamos a leer todo. No lo quería leer todo porque sí está largo y luego me dicen que me tardo mucho. Nada, no se crean. Malaquías 1, del 6 al 14. Me dicen un amén cuando estén ahí. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos honrado? ¿En qué penáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Jehová para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquí el hombre se había vuelto a cansar de Dios. Ya lo único que nos unía en esa relación con Dios, que eran las ofrendas y los sacrificios, se habían corrompido, volvieron a ser desagradable delante de Dios. Empezaron a sacrificar, como dice aquí, lo cojo, lo enfermo, lo defectuoso, y esto ya no agradó al Señor. Ya lo único que el Señor tenía para reconciliarnos, tener esa comunión, pues ya una vez más lo había el hombre desechado. Y lo triste de esto es de que cuando ellos cayeron en ese fastidio por adorar y honrar a Dios, lo más importante es que dejaron de que su corazón interviniera en esa adoración. ¿Por qué? Porque cuando Él estableció esos sacrificios y esas ofrendas, tú tenías que ir con tu corazón todo dispuesto a decirle, Señor, perdóname, aquí está mi ofrenda delante de ti, aquí está mi pecado, perdóname porque te he fallado, porque, no sé, me desvié, pequé. Pero sin embargo el pueblo ya lo vio como, pues,
una ley más. ¿Para qué? Para estar bien delante de Dios. El sacrificio dejó de agradar a Dios. Se corrompió el sacrificio. Ya el corazón ya no estaba ahí, ya era un fastidio volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. El Señor aquí pues dice, no soy yo Señor, no soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, pues una vez más el hombre vuelve a caer, ¿verdad? En esa separación del Señor. Su corazón ya se endureció, se alejó de Él. Eso es el primer pacto. El pacto que es a través de las ofrendas y de los sacrificios. El segundo pacto es algo bien hermoso y lo hemos estado ahorita cantando en la alabanza y Tavo también ministraba sobre esto, de que el Señor llevó nuestros pecados. Y esta es la redención que el Señor mostró una vez más para cada uno de nosotros. Y eso es importante que nosotros guardemos en nuestro corazón, que el deseo de Dios es tener una relación con Él. Ahorita yo les decía, el deseo de Dios es que tengamos una comunión con Él. Él estableció el reino con hijos. Y ese debe de ser una vez más el propósito de nuestras vidas, ser hijos de Dios. Bueno, si gustan ahora acompañarme a Hebreos 10, del 5 al 7. Cuando leí este pasaje, la verdad, pues yo veía lo hermoso que es el Señor Jesús. Me dicen un amén cuando estén ahí. Amén. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. El Señor dice, para hacer tu voluntad vengo. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor ya había, y vamos a buscarlo, es en Génesis, y en varias partes habla sobre el Mesías, pero es en Génesis, creo que es el 3:15. Me dicen un amén cuando estés ahí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algo hermoso de esta profecía es que lo mismo que Satanás usó para venir y hacer caer a la humanidad, era precisamente lo que Dios iba a usar para que el Hijo del Hombre naciera y viniera a esta tierra y trajera la redención. Todo lo que Él quiso echar a perder, Dios lo dijo, pues eso lo usaste tú, yo lo voy a usar para glorificarme. Y eso, y dice, y te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Lo que tú hiciste no fue nada. Lo que yo voy a hacer te va a aplastar la cabeza. Gloria a Dios. No, es un hermoso pasaje, como Dios desde el principio vemos que ahí está su redención, prometida de que de una vez más nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Bueno, acompáñenme por favor a Hebreos 9, 13 al 15. Me dicen un amén cuando estén ahí. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Ese sacrificio es el que nos limpia de todas esas obras muertas que están en nuestras vidas. Cuando yo estaba leyendo la Biblia,
un paréntesis, leí mucho Hechos, Dios me daba Hechos y me aventé todo Hechos, y pues la mayoría de Hechos habla de Pablo. Y relacionándolo con esto, yo le decía al Señor, pues Pablo es un gran ejemplo de alguien que tomó verdaderamente la redención de Jesús en su vida. Él, pues sabemos, ¿verdad? Tiene un testimonio de que él perseguía a la iglesia, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida jamás volvió a ser la misma. Él entendió que esa sangre que Jesús había derramado había sido la sangre que había borrado sus pecados, que lo habían hecho una nueva persona. Y en todo Hechos, cuando él tiene la oportunidad de testificar, testifica de la sangre de Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de hacer lo mismo. Si algo debemos de testificar es que la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y algo que decía el pastor Guillermo, bien importante, es que Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Como ahorita lo vamos a seguir viendo, el Señor se entregó y al Señor no se le escapó ningún pecado de nosotros. Pero sin embargo también en otra cosa que debemos de gozarnos es que en este tiempo nosotros somos salvos por la gracia de Jesús. En aquel tiempo todavía no había esa gracia, pero cada uno de nosotros tenemos esa gracia de ser salvos por fe, no por sacrificio, no por obra, no por guardar la ley, sino por creer en el Hijo de Dios. Entonces todavía nosotros tenemos esa ventaja de solamente aceptarlo a Jesús como tu Señor y tu Salvador, como tu Redentor, del que limpió tus pecados, del que te ha dicho, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Ahora que tú me has conocido, yo te voy a levantar para ser una nueva persona, para poner mis leyes, mis mandamientos en tu corazón. ¿Y qué es eso? Es a través de su Espíritu Santo, que solamente lo tenemos una vez que Jesús vino a morir en la cruz. O sea, todo esto, todo el segundo pacto que es en Jesús. Ahorita vamos a ver el segundo pacto, el versículo. Es Hebreos 7, 16. ¿Me dicen un amén cuando estén ahí? No. Es Hebreos 8. Dice, el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es mediador? Amén. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén, así es. Mientras Jesús no hubiera muerto, jamás se hubiera pasado esa herencia como hijos de Él y sobre todo tener esa vida que Él ganó una vez más para restituirnos como hijos de Dios por su sangre, a través del derramamiento de su sangre, que es ahí donde Él se ofrece. Y eso es bien interesante y bien importante. Jesús fue el sacerdote y fue la ofrenda al mismo tiempo. Déjenme explicar esto. El Señor Jesús dice su palabra,
que él fue el único que pudo entrar al lugar santísimo. Sabemos que el sacerdote es el único que entraba al lugar santísimo. Cuando él entra al lugar santísimo, él dice que dice también en el Antiguo Testamento que los sacerdotes se limpiaban, se purificaban a sí mismos y luego después presentaban la ofrenda. Y lo mismo hizo el Señor Jesús. Cuando Él entró al lugar santísimo por medio de su sacrificio, Él entregó su vida y también fue ese mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que es mediador. Dice que es el que une ambas partes para llegar a un acuerdo. Ese es el mediador. Entonces, Él fue el sacerdote entre Dios y el hombre para volvernos a unir. Lo que nos separaba del Señor, el pecado y todo lo que nos separó, el Señor lo restituyó en ese momento. Entonces, Él estaba siendo sacerdote y al mismo tiempo se estaba presentando como sacrificio vivo. Él fue ese cordero que necesitaba ser llevado a la muerte, como dice aquí, porque dice sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso es lo que quería encontrar. Entonces, Él tenía que derramar su sangre para traer esa remisión que nosotros teníamos. Esa factura que estaba en contra de nosotros tenía que ser pagada, tenía que ser ya sellada y solamente era a través de la sangre. Y todo esto que yo les he estado hablando, de los dos pactos que hemos tenido con Dios. Como les decía, el primer pacto fue a través de los sacrificios y de las ofrendas. Entonces, Dios ya lo había estipulado así y Jesucristo lo tenía que hacer así. Entonces, aquí vemos cómo una vez más dice el Señor, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él vino a pagar de la manera como Dios había está estipulado que necesitábamos nosotros para el perdón de nuestros pecados, que era dar sacrificio, que hubiera derramamiento de sangre y sobre todo que esa sangre fuera digna de un cordero que fuera sin defecto, sin mancha, que no hubiera pecado en él. Y solamente, dice la palabra de Dios, que solamente Jesús lo pudo hacer. Pudo ser el sacrificio vivo, perfecto y agradable delante de Dios. Es cuando he leído en otros pasajes que dice que Él se santificó a sí mismo, yo creo que ahí Dios nos muestra nuevamente su amor. Donde Él dijo, yo voy a la cruz del Calvario, yo voy a la humanidad. Como dice aquí, no te agradó los sacrificios de animales, ya no te agradó porque se corrompieron, pues entonces yo voy a hacer ese sacrificio. Tú preparaste cuerpo de antemano antes de que ellos pecaran. Bueno, pues ese cuerpo yo lo voy a usar porque yo lo voy a entregar por agradarte a ti, por traer reconciliación a lo que se había perdido, por esos hijos que se habían perdido. Entonces, esto es lo hermoso de toda esta palabra que el Señor me regalaba. Y otra cosa que yo veía sobre el sacerdote y lo estaba meditando, el Señor Jesús, dice la palabra, que Él vino del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec dice que fue un rey que entregó, fue el que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Dice que era un rey y un sacerdote. Entonces, no se sabe nada de este sacerdote. Entonces, la Biblia dice que Jesús es ese sacerdote, del cual no viene del linaje de Leví ni nada, ni tampoco se tiene así como que historia de dónde es sacerdote o por qué era. No se sabe si fue de Leví, dicen pues que no se sabe nada de él. Sin embargo, dice que Jesús fue sacerdote por el orden de Melquisedec. Cuando dice esto, también dice que como fue constituido sacerdote, cambió la ley. ¿Por qué? Porque así no era, porque los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví.
al pasar esto y hacerlo Dios como sumo sacerdote a Jesús, cambió el orden de la ley. Y dice que como cambió el orden de la ley, también pues todo se modifica. Ahora la ley, más que nada dice la Biblia, que si guardamos sus mandamientos, si amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, entonces estamos cumpliendo la ley, porque la ley fue modificada por el Señor Jesús. Ahora nosotros vivimos en ese señorío, en ese gobierno del Señor Jesús, en donde nosotros ya somos libres, somos santos por la sangre derramada de Jesús. La ley cambió, se modificó. Ya no vivimos en esa ley, ya no estamos condenados a estar sacrificando, ya no estamos a estar ahí separados de Dios. Ahora, por medio de Él, y Tabo lo dijo hace ratito, tenemos libre acceso por la sangre del Cordero. Él fue el que nos abrió el camino, dice, yo soy el camino. Ese camino era el camino al tabernáculo, al lugar santísimo. Él es el camino al lugar santísimo donde podemos entrar a la misma presencia de Dios, estar ahí en su presencia, comunicarnos con Él, tener nuevamente esa relación con Dios. Y en ningún momento yo veo que Dios vuelve a ponernos bajo la ley, en una religión, en un patrón de cosas o en reglamentos o así. Simplemente dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ya son mandamientos muy diferentes, mandamientos que ya no nos cuestan. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Dice porque Él llevó cautiva la cautividad. En otra versión de la Biblia dice que Él llevó los como los tipos condenadores. Él llevó a los condenadores al mismo cielo a través de su sacrificio. Todo lo que nos ataba, todo lo que nos separaba, dice que Él lo llevó cautivo. Y dice que todo está bajo sus pies. Aún que nosotros volvamos a pecar, el Señor ya lo había visto. Y algo que es importante aclarar es de que no tenemos esa libertad para pecar. Cuando nosotros pecamos, debe de ser porque, Señor, Hijo Jesús, perdóname, no me di cuenta en qué momento pasó, pero ya no con una libertad. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos conscientes de lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. Entonces, nosotros ahora debemos de movernos en esa libertad y en esa redención que nosotros tenemos por el Señor Jesús. Y lo que veíamos en el discipulado, les comentaba, es volver a restituir esa relación con Dios. Por eso les decía al principio, tenemos que ver por qué estamos aquí en la iglesia. ¿Estoy aquí porque sigo una religión? ¿Estoy aquí por qué estoy aquí? ¿Con qué propósito estoy en este lugar? ¿Por Jesús? ¿Esta es mi manera de seguir a Jesús? ¿Realmente estoy viviendo en una relación o estoy viviendo en una religión? Y lo que Dios me mostraba en todo esto es que en ningún momento Él cae nuevamente a la ley. Y la ley lo vamos a ver como la religión. Aquello que era rutinario, que era para ser aceptos delante de Dios. El Señor ya no ve eso, ya no ve la ley. Ahora ve que tú estés viviendo en su Hijo. ¿Por qué? Porque Él ve a su Hijo en nosotros. Y si nosotros permanecemos en su Hijo, nosotros estamos cumpliendo con la ley. Estamos cumpliendo con sus mandamientos, con lo que a Él agrada. Pero en Jesús, en mi relación con Él. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús y aceptamos su redención, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Al contrario, nosotros debemos estar viviendo llenos de su Espíritu Santo día con día. ¿Por qué? Porque esa fue una promesa. Cuando Jesús se presentó, se fue al cielo, está ya sentado a la diestra del Padre,
Él envía a ese consolador, a esa promesa que también desde el Antiguo Testamento lo había dicho y dijo, ¿verdad? Que Él ya no iba a morar en tabernáculos, ni en tiendas, ni nada formado por el hombre, sino que ahora iba a poner sus leyes, sus estatutos en nuestro corazón. Y esto es a través de su Espíritu Santo, no es a través de la religión. Cuando el Señor cumple su obra redentora, nosotros tenemos que gozarnos y vivir en esa libertad. Yo les voy a pedir, si cada uno de nosotros todavía Dios está trabajando, porque sabemos que Dios está trabajando todavía con nosotros, pero si todavía hay pecados que tú no has confesado, porque crees que no hay perdón para eso, o porque crees que es muy vergonzoso, o porque están ahí todavía muy escondidos, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los confieses, que tú te derrames ante el Señor, porque el Señor ya pagó por ellos, el Señor ya los borró. El que muchas veces se está condenando y el que se está ahí crucificando somos nosotros. Cuando el Señor dice, entrégamelos a mí, yo ya pagué por ellos. Y fíjense que eso es un testimonio también de mi vida porque, o sea, yo traía cosas cargando ahí y todo eso, y yo no quería, yo decía, Señor, como que esto no lo puedes perdonar. Así como que todo esto, o sea, nos ha traído a la luz tantas cosas y ahí ha estado renovando nuestro entendimiento, cosas vergonzosas, cosas que no queremos sacarlas de ahí donde están escondidas, pero el Señor hoy quiere decirte que su sangre ha sido suficiente para borrar todos tus pecados y para que tú te sigas renovando en Él y tú sigas permaneciendo en su presencia. Y Dios ha estado trabajando. La semana, ya tiene varias semanas, el Señor así ha seguido hablando a mi vida. Y la verdad, yo me daba cuenta que todavía había patrones viejos en mí. Todavía mi carácter me estorba muchas veces. Habían muchas cosas que pasaban esto, hoy me comportaba como siempre lo he hecho. Y yo decía, o sea, ¿por qué? O sea, a eso Dios me está llamando, a que yo siga renovando mi mente, mi alma, que la siga entregando, que siga desechando todo lo que el Señor no quiere que me siga estorbando. Y yo decía, Señor, tú estás tratando conmigo, ¿por qué? Porque me enojo y caigo en el mismo patrón de carácter, de actitudes. Y yo dije, o sea, ya basta con ese tipo de actitudes que me están alejando de ti, de que muchas veces todavía nuestro orgullo ahí aparece, el mismo de tu vieja vida ahí aparece. Entonces el Señor ahí trataba conmigo, me decía, o sea, todo esto, entrégalo. Tú tienes que ser libre, tú tienes que ser renovada, tú tienes que ser mudada a una nueva persona. Y mi sangre ha sido suficiente para limpiarte, para lavarte, para seguir transformándote y como decía el versículo, para seguir quitando todas esas obras muertas que todavía están ahí dentro de ti. Tú quieres, el Señor más quiere hacerlo en ti. Y Dios ha tratado conmigo y me ha estado hablando y he tratado de esforzarme y de ser obediente, así como que, ay Señor, o sea, de plano me doy cuenta que tú estás tratando conmigo, porque permite las cosas y a ver, miran, ¿cómo vas a actuar? Casi, no sé, así lo veo. Y le doy gracias a Dios porque trato, o sea, de Señor, ok, si esto hacía, voy a hacer todo lo contrario por agradarte a ti. Y voy a seguir tratando de renovar mi pensamiento, y seguir renovando mi vida, seguir renovando mi carácter, ya no seguir con las mismas actitudes y no responder como respondía antes y tantas cosas, pero ahora es fortaleciéndome en Él, fortaleciéndome, lavándome en Él y negando mi carne. Yo creo que eso a cada uno de nosotros Dios nos toca ahí como que niega tu carne. Niega tu carne. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, Dios dice en 1 Samuel, si gustas acompañarme, es 1 Samuel 15:22. También me dicen un amén cuando estén ahí.
Amén. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces podemos estar aquí, podemos ser aparentemente obedientes, pero sin embargo nuestra obediencia es lo que más le agrada a Dios. A lo mejor, como lo hemos oído, podemos estar aquí levantando las manos, podemos estar aquí cantando, pero sin embargo, como Dios se va a agradar es cuando vea mi obediencia, cuando diga, ajá, Miriam se está esforzando. Antes, pues, no sé, se enojaba mucho y ya ahora se controla. No, ahora ya no se enoja. Y eso es algo bien, bien importante, y eso no lo compartía en una de las conferencias que tuvimos con Bani. El que tú aceptes a Jesús no es como que, ya me hizo más bueno, ya no soy tan malo. Él decía, no, el Señor transforma tu vida. El Señor te hace una nueva persona. Si hacías esto, ya no lo haces. Si tú robabas, ya no robas. Si tú decías mentiras, ya no mientes. Es una transformación radical en ti. No es algo a medias. Pero sí hay cosas de nuestra alma, porque es el alma lo que no se renueva, es lo que está ahí cargando todo eso. Es esa la que se tiene que someter a la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver un poco de lo que Dios ha ganado para con nosotros. Vamos a leer Efesios 1:3. También me dicen un amén cuando estén ahí. Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Cada uno de nosotros ya hemos sido bendecidos. ¿En qué? En Cristo y en todo, en todo. Nuevamente, gracias a su sacrificio, nosotros tenemos esa comunión, tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos ese sacerdote, dice que Él es el sacerdote una vez para siempre. Fíjense, ahorita Dios me recordaba ese versículo, dice que Él es ese sacerdote que permanece para siempre para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Siempre está ese sacerdote para cada uno de nosotros, para aquel que quiera recibir, aquel que quiera reconciliarse con Dios. Ahí está. Entonces, el Señor ya nos bendijo con todo. Fíjense, también dice otro versículo que Él nos vistió del mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Él mismo, y es el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, tenemos que vivir bendecidos, como dice aquí, verdaderamente convencidos de que estamos sentados en lugares celestiales y que hemos sido bendecidos en todo. Y si tenemos que renovar nuestros pensamientos para poderlo creer, tenemos que renovarlos porque tenemos que estar viviendo ahora en su palabra, en la palabra de Jesús. Y es la forma en cómo vamos a permanecer ahora, viviendo en su palabra. Y si Él dice, yo ya te bendije en los lugares celestiales, tenemos que creerlo, que somos bendecidos. Amén. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, Él nos dio vida a vosotros. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios. Nos dio vida. Restauró ese espíritu muerto. Nos vivificó una vez más. Estamos vivos. ¿Para quién vivimos ahora? Para Jesús. Amén. Efesios 4:8 al 10. Bueno, ese ya lo dije.
Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Descendió, ¿para qué? ¿Para qué? No lo escuché. Para llevarlo todo, todo lo llevó cautivo, todo el imperio de las tinieblas, todo. Y lo dice también Apocalipsis, lo vamos a leer, váyanse para allá. Me dicen también un amén cuando estén ahí. 1:18 dice, y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él fue a arrebatar ese poder que el diablo tenía. Amén. Entonces Jesús y Dios, juntamente el Espíritu Santo, toda su obra redentora, ¿qué fue lo que hizo? Una vez más nos restituyó como hijos, nos hizo coherederos, nos hizo mayordomos de esta tierra, nos hizo administradores. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo reyes y sacerdotes. Dice que somos santos, apartados para Él, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para... Así es. Todo eso fue lo que Dios nos volvió a dar. Entonces vivamos como esos hijos de Dios, dándole gloria. Amén. Bueno, pues hermanos, es todo lo que iba a compartir con ustedes. Espero que haya...